Se inicia con un sólido avance de peón, estableciendo control central y abriendo líneas para el desarrollo de piezas. Un comienzo estándar y preciso. Respuesta simétrica de peón, creando una estructura de peones desequilibrada y preparando contrajuego en el flanco. Una sólida respuesta defensiva. Desarrollo activo del caballo, apuntando al control central y preparando el enroque del flanco del rey. Este movimiento mantiene el equilibrio dinámico. Se imita el desarrollo del caballo blanco, disputando casillas centrales y completando el desarrollo inicial de piezas. Una maniobra lógica y precisa. Avance del peón central, desafiando la estructura de peones de las negras y abriendo diagonales. Un movimiento dinámico que mantiene la iniciativa. Tras la captura del peón central, se simplifica la posición y se crea potencial para contrajuego. Este intercambio mantiene la igualdad. Recaptura con el caballo, reforzando la presencia central y preparándose para un mayor desarrollo. Esto mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la fila 1 a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Desarrollo del caballo, defendiendo el peón avanzado y preparándose para el enroque del flanco de dama. Esto solidifica la ventaja central blanca. Se solidifica la estructura de peones con un avance, apoyando al caballo y preparando el desarrollo del alfil. Una elección posicional sólida. Desarrollo del alfil, clavando el caballo y preparando el enroque del flanco de dama. Este movimiento aumenta la presión posicional. Desarrollo del peón, abriendo una diagonal para la dama y el alfil. Esto apoya al caballo y fortalece el centro. Centralización de la dama, conectando las torres y preparando el enroque del flanco de dama. Este movimiento mejora las posibilidades tácticas. Preparación de la expansión en el flanco de dama con un avance de peón. Creando espacio para la torre. Un movimiento sólido para preparar futuros planes. Enroque del flanco de dama. Colocando al rey en seguridad y activando la torre. Esto complica la partida con enroques opuestos. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Reposicionamiento del alfil, creando posibilidades de ataque y mejorando la coordinación de piezas. Un movimiento sólido que mantiene la iniciativa. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad.
con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla B1, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre de la columna H a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Movimiento del rey a un lugar seguro. Un procedimiento estándar tras el enroque largo. Esto solidifica la posición blanca. Empuje de un peón de flanco, con el objetivo de ganar espacio y desorganizar el flanco de dama blanco. Un movimiento sólido para crear contrajuego. Reposicionamiento del alfil, apuntando al flanco del rey y reforzando el centro. Este movimiento mejora el control posicional de las blancas. La jugada el caballo a la casilla G4 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla D3, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D3, debilitando la estructura defensiva rival. Retirada estratégica del alfil, reforzando la cadena de peones y preparándose para futuras acciones. Una sólida maniobra profiláctica. Recaptura del caballo, simplificando la posición. Es un movimiento sólido que resuelve cierta tensión pero mantiene la ventaja blanca. Recaptura con el alfil, aumentando la presión en el flanco del rey y mejorando la actividad de las piezas. Esto solidifica la ventaja blanca. Empuje del peón central, desafiando el control blanco. Este movimiento es preciso, creando juego dinámico y tensión central. Retirada del alfil nuevamente, manteniendo la estructura de peones y la coordinación de piezas. Este movimiento consolida el dominio blanco. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F4 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad,
con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D5, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Centralización del caballo, dominando casillas clave y preparándose para explotar las debilidades de peones negras. Un fuerte movimiento posicional. Reposicionamiento defensivo del caballo. Es un movimiento sólido pero no puede superar la abrumadora ventaja posicional blanca. Intercambio de alfiles, simplificando hacia un final ganador y eliminando un defensor. Un movimiento lógico para convertir la ventaja. Recaptura con el peón, abriendo la columna F. Esta es una respuesta sólida, pero la estructura de peones permanece débil. Recaptura con la dama, centralizándola y creando amenazas. Este movimiento sella el destino de las negras en el final. La jugada el alfil a la casilla E6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla A7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega la dama captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla A7 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna H a la casilla F1 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega la dama captura en la casilla H4, debilitando la estructura defensiva rival. Intercambio de alfiles, simplificando la posición. Es un movimiento lógico para reducir el potencial de ataque de las blancas. Recaptura con el peón, abriendo la columna E y fortaleciendo el centro. Este movimiento solidifica la presión aplastante de las blancas. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6. Reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a la dama captura en la casilla A6, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B5 con jaque, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna H a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Activación de la torre, conectando piezas y preparándose para la acción central. Este movimiento mantiene una actividad abrumadora. La jugada la dama a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a la dama captura en la casilla A6, de un intercambio favorable,
permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla A6 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el rey a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Enroque del flanco del rey, buscando seguridad, un movimiento sólido en una posición difícil, pero el déficit material es significativo. La jugada el peón a la casilla C3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla A3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla F6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla A8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la dama captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre de la columna F a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Captura del peón, reforzando la estructura de peones y creando amenazas. Un movimiento sólido que capitaliza los errores de las negras. Reposicionamiento de la torre, defendiendo casillas clave. Un movimiento sólido para intentar consolidar su posición. Centralización de la dama, apuntando a las debilidades negras y preparándose para futuros avances. Este movimiento solidifica la ventaja decisiva. La jugada la dama a la casilla B8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Centralización adicional de la dama, dominando el tablero. Este movimiento mantiene la superioridad posicional decisiva de las blancas. Activación de la torre, creando oportunidades de contraataque.
Un movimiento sólido que continúa la lucha a pesar de la desventaja. Reposicionamiento del alfil, creando poderosas líneas de ataque. Este movimiento mantiene la ventaja decisiva con una fuerte coordinación de piezas. La jugada la torre a la casilla A7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla A5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E2 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Reposicionamiento de la dama, defendiendo casillas clave, un movimiento sólido que intenta consolidar. Activación de la torre, preparándose para penetrar la posición negra. Este movimiento mantiene la ventaja decisiva. Empuje del peón G, buscando mejorar la seguridad del rey. Un movimiento defensivo sólido en una situación difícil. Reposicionamiento de la torre, activándola en la cuarta fila. Este movimiento mantiene el control decisivo de las blancas. Reposicionamiento del alfil, ofreciendo cierta defensa. Un movimiento sólido, pero insuficiente para contrarrestar la presión abrumadora de las blancas. Avance del peón H, creando espacio y apoyando futuros avances de peones. Este movimiento sólido mantiene la ventaja decisiva. Movimiento del rey a un lugar seguro. Una maniobra defensiva estándar. Este movimiento sólido intenta sobrevivir en una posición perdida. Reposicionamiento de la torre, atacando en el flanco de dama. Este movimiento mantiene la superioridad posicional decisiva de las blancas. Reposicionamiento de la torre, defendiendo la última fila. Un movimiento sólido que busca prevenir avances inmediatos. Avance del peón ganando espacio en el flanco de dama. Este movimiento sólido mantiene la ventaja decisiva. Empuje del peón H, creando una amenaza de peón pasado. Un movimiento sólido para intentar generar algo de contrajuego. Movimiento del rey, mejorando su seguridad. Este movimiento sólido asegura que el rey esté fuera de peligro. Reposicionamiento de la dama, defendiendo casillas clave. Un movimiento sólido que intenta mantener la posición unida. Centralización de la dama, reforzando el ataque. Este movimiento mantiene el dominio decisivo de las blancas. Empuje del peón F, creando potenciales peones pasados. Un movimiento sólido para intentar activar piezas. Reposicionamiento de la dama, aumentando la presión. Este movimiento mantiene la ventaja decisiva de las blancas. Reposicionamiento de la torre, defendiendo la séptima fila. Un movimiento sólido que intenta crear contrajuego. Avance del peón, aumentando espacio y creando amenazas. Este movimiento sólido mantiene la ventaja decisiva.
La jugada el peón a la casilla G5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla B5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla B5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el rey a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E7 para afianzar el control posicional. Empuje del peón G, creando un peón pasado. Un movimiento sólido para complicar el final. Avance del peón fortaleciendo el flanco de dama. Este movimiento sólido mantiene la ventaja decisiva. La jugada el peón a la casilla F4 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla H1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Captura del peón. Abriendo líneas. Este movimiento sólido capitaliza las debilidades de la estructura de peones negras. Recaptura con el peón. Abriendo la columna H. Un movimiento sólido. Pero la ventaja de las blancas es abrumadora. Avance del peón consolidando su ventaja. Este movimiento sólido avanza hacia un final ganador.